Continuamos con esta quinta lección. En este primer ejemplo que vamos a discutir ahora nos piden que verifiquemos que este enunciado es una tautología. Esto nos va a ayudar a repasar lo que es una tautología. Recuerde que una tautología era un enunciado que era cierto en todos sus posibles casos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero verificar que esto es una tautología, cuando yo prepare la tabla de verdad de esta afirmación, en la tabla de verdad, la última columna que va a corresponder a esa afirmación, tienen que salirme todos los casos positivos, ciertos, perdón. Vean. Bueno, veo primeramente que lo que hay envuelto son dos afirmaciones, la P y la Q. Pues, como siempre, preparamos una tabla que tenga dos columnas con P y Q. Y ya sabemos que hay cuatro casos. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. En donde ambas son ciertas, en donde la primera es cierta y la segunda es falsa. En donde la primera es falsa y la segunda es cierta, y en donde las dos afirmaciones son falsas. Fíjense que lo primero que necesitamos es buscar la conjunción de P, que la vamos a tener aquí sus valores de verdad, con la condicional de P con Q. Si P, entonces Q. Pues tenemos que preparar primero una columna para la condicional de P con Q. Y una vez tenemos eso, entonces podremos buscar la conjunción de P, que la tenemos aquí, con la condicional de P con Q. Bien. Ahora tenemos que buscar la condicional de esto, que ya lo tenemos en esta columna, con esto, que lo tenemos acá. Así que ya podemos incluir aquí, poner aquí la afirmación final que es P, y si P entonces Q, entonces Q. Si P y, si P entonces Q, entonces Q. Eso es lo que dice esta afirmación, para la cual estamos buscando sus valores de verdad, que esperamos que sean todos ciertos para que efectivamente sea una tautología. Bueno, ¿cuáles son los valores de verdad para la condicional si P entonces Q? Recuerde que una condicional será cierta en todos los casos, excepto cuando la primera, que en este caso es P, sea cierta y la segunda, que en este caso es Q, sea falsa. Bueno, pues miren, ¿dónde ocurre eso? De que sea cierta y falsa, sea cierta la primera y falsa la segunda aquí. Pues ahí será falsa. Fíjense que en los otros casos no ocurre eso, pues en los otros casos será cierta. Muy bien. Ahora tenemos que formar la conjunción de P con la condicional de P con Q. O sea, tenemos que fijarnos en esta columna que es la de la P y esta columna que es la de la condicional de P con Q. ¿Y cuándo era que una conjunción era cierta? Si ambas eran ciertas. Así que fijándonos nuevamente en esta columna, en estas dos columnas, la de la P que es la primera y la de la condicional de P con Q que es la segunda, vemos que en el primer caso las dos son ciertas. Por lo tanto ahí, en este caso, eso va a ser cierto. Aquí solamente una es cierta, pues en este caso esta conjunción va a ser falsa. Aquí nada más la segunda es cierta, así es que va a ser falsa, porque para que la conjunción sea cierta ambas tienen que ser ciertas. Y aquí nada más la segunda es cierta, así es que esta conjunción va a ser falsa. Bien, y ahora tenemos que formar los valores de verdad, determinar los valores de verdad de esta condicional. Y recordamos, una condicional es cierta en todos los casos, excepto si lo primero, que en este caso es todo esto, es cierto, y si lo segundo es falso. O sea que ahora tenemos que fijarnos en la columna de esta afirmación que tenemos aquí, que están aquí, y Q, que está acá. ¿Ven? Así que tenemos que pasar de aquí a acá. Esta es la primera afirmación y la Q que está acá es la segunda. ¿En qué caso ocurre que vaya de cierto a falso? Porque ahí esta condicional será falsa. Pues mire, donde único esta es cierta es aquí y la Q es cierta, así que no va de cierto a falso, por lo tanto esto va a ser cierto aquí. Fíjense que en los demás casos todos son falsos aquí, la primera, así que es imposible que ocurra que vaya de cierto a falso, que es donde sería esta condicional falsa. Por lo tanto, aquí será cierta porque mire, va de falso a falso. Y de la única forma que puede ser falsa es que vaya de cierto a falso, que va de falso a falso, de falso a cierto. Así que esto será cierto, porque no va de cierto a falso. Si fuera en la otra dirección, de cierto a falso sí, pero recuerde que esta es la primera y esta Q es la segunda, de falso a cierto. Y de falso a falso, pues también será cierto. Pues mire, ¿qué observamos? Que todos los valores de verdad de esta afirmación resultaron ser ciertos, por lo tanto, es una tautología. Que era lo que nos pedía el problema,
que verificáramos. Muy bien. Bueno, vamos a considerar ahora lo siguiente, nuevamente. Recuerde que esta afirmación compuesta es una condicional, la condicional de P con Q, que se lee si P, entonces Q. ¿Qué ocurrirá si yo a esa condicional le añado, miren aquí, a esta condicional le añado al frente la palabrita solo? Pues usted lo leería de la siguiente manera: solo si P, entonces Q, ¿verdad? Que se leería así: solo si P, entonces Q. ¿Qué significa? Que sería lo mismo que decir que Q ocurre solo si P ha ocurrido, ¿verdad que sí? Esto implicaría esto implicaría esto: solo si P, entonces Q. O sea que Q ocurre solo si P ocurre. Por lo tanto, es decir, esto significa que si Q ha ocurrido, de la única forma que Q ocurre es si ha ocurrido P. Porque aquí dice solo si P, entonces Q. ¿Qué significa? Q solo si P. Y recuerden que este solo significa solamente si P, porque tiene acento, ¿verdad? O sea, que es añadir la palabrita solo a la condicional si Q entonces P, si P entonces Q, perdón, es lo mismo que decir Q solo si P. Significa que si Q ocurre, entonces P ha ocurrido. O sea que es equivalente a esta condicional: si Q, entonces P. Pero ¿qué pasa? Que si Q, entonces P, eso es el recíproco de si P, entonces Q. ¿Qué significa eso? Que otra forma de yo formar el recíproco de esta condicional, si P, entonces Q, que es esta, es añadiendo la palabrita solo a la condicional original. ¿Lo vieron? Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos un recíproco, un resumen. Esta es la condicional original. Los recíprocos que hemos visto que se pueden formar es intercambiando las dos afirmaciones originales en la condicional original. Ponemos la Q primero y la P después. Otra forma entonces en que podremos formar el recíproco es añadir la palabrita solo. Solo. Solo si P, entonces Q. Que es lo mismo que decir Q solo si P. Por ejemplo, vamos a considerar nuevamente nuestra condicional original. Si está lloviendo, entonces te voy a buscar en el carro. ¿Cómo se pueden formar los recíprocos? Pues el primero sería de esta manera, intercambiando las dos afirmaciones. Si te voy a buscar en el carro, entonces está lloviendo. Esa es la primera forma de formar el recíproco de una condicional dada. Pero acabamos de ver entonces que otra forma de formar el recíproco es añadiendo sencillamente la palabrita solo al frente de la condicional original. O sea que yo podría escribir el recíproco de esta afirmación: si está lloviendo, entonces debo estar en el carro, es escribiendo solo si está lloviendo, entonces te voy a buscar en el carro. Y ya tenemos formado también el recíproco de la condicional original. Fíjense, añadiendo la palabrita solo al frente de la condicional original. ¿Ves? Fíjense que en este caso, al añadir la palabrita solo, no intercambiamos las afirmaciones en la condicional original, las dejamos en su mismo sitio. Si no usamos la palabrita solo, entonces sí hay que intercambiar las afirmaciones en la condicional original para formar el recíproco. Y recuerde que hemos visto que esto es lo mismo que esto. O sea, como ya hemos dicho, si te voy a buscar en el carro, te voy a buscar, ¿ves? Escribir la segunda afirmación primero. La segunda afirmación de la condicional original primero, que es te voy a buscar en el carro. Solo si está lloviendo. Pero fíjense que en este caso, al intercambiar también las afirmaciones del original, no ponemos el sí entonces, sino la segunda afirmación solo si, ¿ves? La segunda afirmación, te voy a buscar en el carro solo si está lloviendo. La primera afirmación en segunda posición. Bien, así que ahí tenemos otras formas en que se pueden formar los recíprocos de una condicional original. Bueno, vamos a estudiar
una última afirmación compuesta. Vamos a dar esta definición. Dice la definición: sean P y Q dos enunciados. O sea, que vamos a considerar dos enunciados cualesquiera, uno representado con la variable P y otro representado con la variable Q. La afirmación P sí, solo sí, Q, que se representa con el símbolo P doble flecha Q, se llama la bicondicional de P con Q. Y significa que si P, entonces Q, y si Q, entonces P. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos una nueva afirmación compuesta. Recuerde que las definiciones subrayamos lo que estamos definiendo. En este caso es la bicondicional de esas dos afirmaciones básicas P y Q. Y fíjense que sí, es como una forma corta de escribir esta conjunción. Si P, entonces Q, y si Q, entonces P. Si ocurre que si ocurre P, entonces Q, y si ocurre Q, entonces P, lo abreviamos escribiendo P con Q con una doble flecha en el medio, y se lee P, sí y solo sí Q. O también en algunos sitios se lee P, sí y solamente sí Q. Bueno, ¿cuál será la tabla de verdad que nos da los valores de verdad de esto y que va a ser nuestro axioma para regir los valores de verdad de una bicondicional? Eso lo vamos a ver en el inicio de la siguiente lección, la número 6. Hasta entonces.